Claro. No, Bueno, por eso, por eso. Lo tenemos a Guillermo Justo Chávez acá sentado con nosotros. Es docente universitario. Fue también funcionario de la Cancillería. Eh, Me interesa preguntarle esto, ya que estamos en tema, ¿cómo pensás que van a ser estas elecciones ahora? ¿Va a ser fácil votar? ¿Va a ir gente a votar? ¿Qué va a votar? Bueno, primero buenos días, Buenos gracias días. por la buen día. invitación. La verdad que yo creo que son dos cosas diferentes. Creo que va a ir menos gente de la que ha venido participando en los últimos años, por varias razones. Una porque mismo gobierno se encarga de castigar la forma democrática, la posibilidad de generar consensos a partir de la dinámica democrática, que eso lo podemos hablar más en profundidad, y también porque hay un descreimiento en que las cosas se puedan modificar. Eso me parece que es un dato ya bastante objetivo, no solamente en la democracia argentina, sino en varias democracias o en la mayoría de las democracias del mundo. Y después, con el tema del sistema, me parece que es un sistema que al ser novedoso va a tener algunos errores, pero que en realidad a la larga los argentinos rápidamente nos adaptamos a eso. Con respecto a los resultados, mi deseo es ponerle un freno al actual gobierno, ponerle un freno a Milei, ponérselo en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Me parece que la elección de septiembre es una elección en la que los intendentes van a tener un rol muy importante. Y cuando digo rol muy importante, no digo porque se pongan al frente de la campaña, sino porque en realidad la sociedad dañada por las políticas nacionales se está refugiando en las políticas que llevan adelante los gobernadores y los intendentes para amortiguar el impacto de este. Entonces me parece que es un dato importante en el cual los líderes, no importa el partido político que sea, los líderes regionales y locales van a tener una función muy importante. Ya después en octubre me parece que es elegir al gobierno o los que están enfrente del gobierno. ¿Crees que podemos tener entonces dos resultados distintos en la provincia de Buenos Aires y en octubre? Yo creo que sí, yo creo que Bien. sí, yo creo que en la provincia de Buenos Aires, te repito, va a estar muy marcado. Vamos a poner un ejemplo breve, rápido. En la tercera sección electoral yo creo que vamos a hacer una muy buena elección. Pero, por ejemplo, en la segunda sección electoral es muy fuerte la presencia de los Pasaglia, Claro. de ese perfil, digamos, de administrador, de dirigente. O lo mismo en la cuarta sección electoral. En otras está fuerte la Libertad Avanza porque las sociedades se han derechizado, como puede ser en la quinta sección, digamos, claro. Entonces, me parece que va a ser ahí, pero por eso digo que va a estar. Y después en octubre es como son las elecciones de medio término, se plebiscita la gestión presidencial, y eso me parece que hay que focalizar en los puntos en los cuales Milei está dañando a la República Argentina y a los argentinos, y empezar a pensar en alternativas para el futuro. ¿Vos decís está dañando en lo económico? ¿Cómo lo ves al gobierno? En lo económico, lo primero que tenemos que pensar es que no hay plan. O sea, eso es. El plan es el no plan. Lo que hay es mecanismos de estabilización de la macroeconomía, que esos mecanismos lo único que intentan es tener entre alfileres los dos traumas que tenemos, digamos, los argentinos, y que seguramente en parte llevaron a este gobierno al poder, que es la inflación y el precio del dólar. Y hoy eso está sostenido por el endeudamiento externo. Entonces, esa dinámica que nosotros ya me parece que la vimos en sucesivas oportunidades. La vimos en el gobierno de Macri con los mismos protagonistas, el endeudamiento a 100 años, la vimos en el final del gobierno de la Rúa, la vimos también en la dictadura militar. Me parece que esa es la historia de estos mecanismos, digamos, de ajuste y de financiamiento, en este caso del tipo de cambio, y contener la inflación con endeudamiento externo, y el final es anunciado. Hegel decía, el filósofo Hegel hace más de 200 años decía: lo único que aprendimos de la historia es que no aprendimos nada de la historia. Entonces, creo que ese es el problema que hoy tenemos en Argentina.
La campaña va a estar atravesada fundamentalmente por el tema de los vetos, esta pelea entre el Congreso y Javier Milei, el aumento de los jubilados, el sector de discapacidad, universidades, Garrahan. ¿Va a ir como por ahí? Creo que lo que hay que poner el eje es en las prioridades del gobierno. Es decir, el gobierno, más allá de los vetos, con el argumento del equilibrio fiscal, que puede ser es un argumento muy saludable y en el que, por ejemplo, yo pienso que debe existir el equilibrio fiscal. El tema es cómo llegar al equilibrio fiscal. Okay. Y en el caso del gobierno, lo que muestra son dos cosas, me parece. Una, establecer prioridades para quien gobierna. Es decir, lo repito incansablemente, fuerte con los débiles, débil con los fuertes. Los ejemplos son palmarios, digamos. Los jubilados, un sector que necesita la protección del Estado. Los más chiquitos, un sector que necesita la protección del Estado. Lo mismo los discapacitados. Y después el gobierno quedando bien con los sectores que concentran la riqueza. Entonces, ahí me parece que están claras las prioridades y nosotros, quienes tratamos de defender los intereses de la mayoría de los argentinos, tenemos que marcar eso. Después hay otra cuestión que es más de fondo y que tiene más que ver con lo simbólico y con lo que expresan estas derechas, estas ultraderechas o estas extremas derechas, o como me gusta a mí decir, neoliberalismo Frankenstein, que es que justamente lo que crean es permanentes enemigos, y justamente los enemigos tienen que ser los más débiles para masacrarlos, digamos. En este caso, los más débiles es esto que yo te decía, generar el conflicto intergeneracional, es decir, que los jóvenes odien a los viejos, que los nietos odien a los abuelos. Entonces, eso es dramático para una sociedad, porque la idea, claramente, es desmantelar a la sociedad. El principio básico de la ídola de Javier Milei, que es Margaret Thatcher, es la sociedad no existe, existen los individuos. Y entonces, a partir de eso, digamos, se construye todo este ideario simbólico, pero después, atrás de eso, están estas políticas que generan todos estos problemas. Yo justo hace unos días, pensando como más allá de, obviamente tenemos que hablar y vamos a hablar de las elecciones en la provincia, en la nación, pero pensando un poquito más a largo plazo, y tomando lo que vos decías recién de la construcción de los enemigos por parte del gobierno, tengo la sensación de que es algo que puede funcionar, este modelo, ¿no? Esta forma de hacer política, pero muy a corto plazo. Porque inevitablemente, no sé si vos coincidís o no, cuando en algún momento haya algún detonante que ponga en una situación de tambalear al gobierno, que pasa con todos, no es que no le va a pasar a Javier Milei, es el único al que le pasó, no. Ahí toda la construcción, digamos, de esos enemigos e incluso la gente que tienen como aliados a quienes les dijeron o me rinden pleitesía o son mis enemigos, en algún momento se van a dar vuelta. Creo que no es algo que pueda construir a largo plazo, que también tiene sentido, porque digo, bueno, el propio Milei dijo que él no tiene ningún tipo de interés en construir un Estado, sino de destruirlo. No sé, creo que a largo plazo no es viable que se consolide este tipo de democracia con este gobierno. Bueno, lo que vos dijiste al final para mí es clave, este tipo de democracia. El tema es que la mirada de ellos no es democrática. Pensando en la democracia, como bien vos decís, seguramente el proceso no tiene sostenibilidad en el tiempo y va a llevar a una crisis de gobernabilidad. Ahora bien, el escenario que ellos plantean es, ayer lo escuchaba a Adolfo Pérez Esquivel en una presentación que participé, y decía, parafraseaba a Eduardo Galeano, no sé si ustedes se acuerdan de Eduardo Galeano, el pensador uruguayo, el intelectual, bueno, a él no le gustaba que le digan intelectual, y él hablaba de democradura, ¿no? Jugando con las dos palabras, democracia y dictadura. Todavía no estamos en ese proceso, pero sí tenemos una democracia de baja intensidad, con un sesgo autoritario muy importante por parte del presidente, descalificación permanente, discurso de odio, y todo eso hay que tratar de enfrentarlo
contraatacarlo, no comerse al caníbal, o sea, lo peor que uno puede hacer es comerse al caníbal, pero sí enfrentarlo con mucha decisión y con propuesta alternativa y poniéndolo en evidencia todo el tiempo. Y esos son los aliados internacionales que hace, porque también en línea con lo de Pérez Esquivel salió una solicitada en solidaridad con Palestina, donde la firman. Sí, la firmamos. Sí. Por eso. Y es Netanyahu, el primer ministro de Israel, es básicamente tiene esa misma política de Milei. Denuncias de altísima corrupción tenía previo a la invasión y la masacre en Palestina, por eso también desvió la atención con ese tema. No parece que no tiene límites la violencia, sino que todo el tiempo va corriendo la frontera de eso. Y la violencia es también, no solamente discursiva. En el caso del presidente de la República tampoco es discursiva. No, la violencia o sea, como dos cosas que comparto tus reflexiones, por supuesto. Como que hay dos cosas. La violencia derrama, o sea, la violencia, y aparte el espiral de violencia siempre empieza con la violencia verbal, eso lo sabe todo el mundo, desde que se estudia cómo se genera la violencia. Entonces, eso lo tiene muy claro Milei, y actúa de esa manera, y todo el grupo de trolls que tiene alrededor. Sí, los nazis no arrancaron pegándole a alguien, arrancaron insultando y diciendo que los judíos había que exterminarlos, porque era el cáncer. Totalmente. Que es básicamente lo que dice Milei del peronismo y la izquierda. Sí, totalmente. Yo no creo que hoy lleguemos a ese extremo, a esa experiencia, pero sí que herramientas autoritarias va a tratar de utilizar. Es lo que hace Israel. Israel eso ya es otra cosa que por lo menos en mi opinión, y hablando ya de política exterior, esto ya es un genocidio. Ahora, ayer acaban de suspender, ustedes fíjense que Elon Musk, el tecnomagnate dueño de X, suspendieron a Grok mismo, pero la inteligencia artificial... porque denunció el genocidio. Claro, pero ¿por qué? Porque la inteligencia artificial, el algoritmo funciona con búsqueda de datos objetivos. Entonces, si vos tenés hoy una acusación de la Fiscalía Penal Internacional, es decir, un procesamiento por parte de la Corte Penal Internacional por el delito de genocidio, y está acusado por el fiscal, el primer ministro de Israel, Netanyahu, y el ministro de Defensa también, y las características y la definición de genocidio está muy claro. O sea, lo que se está cometiendo en Gaza es una matanza indiscriminada de civiles en función de su origen étnico, social, religioso, etcétera. Y al mismo tiempo también, no solamente esa matanza que se dio por acciones bélicas, sino por la hambruna generada a partir de no permitir ingresar a la ayuda humanitaria. Entonces, lo de Israel, igual yo lo que digo y que... a los periodistas también, porque a los periodistas del equipo de Al Jazeera, que la revista alemana Bild salió a decir que era un terrorista disfrazado de periodista. Bueno, pero lo que digo con esto es que me parece que también, y esto nobleza obliga, hay que decir que el gobierno del Estado de Israel no es el pueblo judío, no es, claramente ellos tienen una situación interna muy compleja, y él se sostiene en el poder con esta dinámica de violencia, con esta dinámica de este genocidio que está siendo visto en forma complaciente por Estados Unidos. Y esto también es muy grave, porque todo el sistema de Naciones Unidas está crujiendo, y es el sistema de la convivencia internacional por esta cuestión, ¿no? Es llamativo que para Estados Unidos las democracias que funcionan son las que a ellos les convienen, ¿no? Y las que aplican la categoría de dictadura son las que están en contra de ellos, porque si esto lo hiciera, no sé, Venezuela, por ejemplo. Bueno, sí, hay una recompensa por la cabeza de Maduro, básicamente. Si hiciera Venezuela, no hubieran dudado en lanzar una bomba nuclear en Caracas, más o menos. Sí, igual también hoy vos fíjate que hay un cambio en ese sentido, en el que el juzgamiento ese de la democracia, que era tan firme por parte de las administraciones anteriores de Estados Unidos, fundamentalmente los demócratas, esa divisoria de aguas no es tan clara ahora. ¿Por qué? Porque en realidad hoy la extrema derecha a nivel global, y fundamentalmente Trump, está acompañada por lo que se denominan los grandes dueños de las Big Tech, los tecnomagnates, y que ellos hoy
en esta lógica de este nuevo tecnocapitalismo o capitalismo de plataformas, lo que tiene que ver con el Estado y con la democracia es un problema para este tipo de empresas y este tipo de empresarios. Entonces, hoy, en síntesis, a mí siempre me gusta decir, el capitalismo no necesita más de la democracia. Después de la Segunda Guerra Mundial lo necesitaba, el consenso democrático iba de la mano porque había que enfrentar al adversario comunista. Entonces, la idea era capitalismo y ingresar democracia. en su territorio. Capitalismo y democracia van de la mano. Hoy, frente digamos, a que el capitalismo es global y no hay exterioridad al capitalismo, hoy la democracia pierde sentido, más todavía cuando para los tecnomagnates es un problema la participación ciudadana, es un problema que el ciudadano decida, yo quiero manejar tu vida con los datos, no que vos manejes tu vida. Entonces, por eso también no hay una condena tan fuerte por decir tal no es democracia o tal no es ese juzgamiento, esa vara de juzgamiento que antes tenía Estados Unidos, que era muy fuerte. ¿Qué opinás sobre las declaraciones de Diana Mondino de hace unos días respecto del caso Libra? Mirá, yo, perdón que sea autorreferencial, pero... no, es que también te preguntamos justamente por tu trabajo en Cancillería. Más allá de que fui jefe de gabinete de Cancillería, el 24 de febrero publiqué un artículo, cada tanto escribo un artículo de opinión en el Cronista. Y hablaba del caso Libra, ¿no? Y explicaba algunos argumentos. O sea, creo que fue el 14 de febrero el tema, y esta columna fue el 24. Me acuerdo porque justamente la republiqué cuando salieron las declaraciones de Mondino. O sea, no hay chance... Y un poco decía, yo argumentaba las dos cosas y en esa línea de Mondino, es decir, no hay chance de que sea otra cosa, es decir, o es algo adrede de corrupto o es un pelotudo y no puede, y no puede ser presidente, o sea, es una de las dos cosas. Sí. Hoy, lo que a mí me gusta mucho seguir y que me parece que esto me hago cargo de lo que digo, y me parece que muchas veces hacen un como sí y lo silencian, son las investigaciones de Hugo Alconada-Amón. O sea, Hugo Alconada-Amón, siendo periodista de un diario que es afín a las políticas del gobierno, hace investigación y las investigaciones tienen resultados muy claros y muy concretos con relación al caso Libra y al involucramiento de la pareja presidencial, digamos. Entonces, yo lo que creo es que esto va a seguir corriendo, va a tener consecuencias graves. Milei hoy le toca ser presidente, pero en algún momento no va a ser más presidente. Y realmente el caso Libra va a tener consecuencias jurídicas para él, y yo estoy absolutamente convencido de eso, porque no hay chance que no tenga responsabilidad. No hay chance que no tenga responsabilidad. Puede que no haya, yo soy abogado también, puede que no haya dolo, pero sí hay una responsabilidad. Y ni hablar de la hermana y de las cosas que se han comprobado, de las transferencias de dinero. Tendría que ser denunciante, si no. O sea, él mismo tendría que decir, che, a mí me estafaron, me engañaron, no sé. Él hizo silencio porque sabe que no puede hablar. Que no puede hablar. Entonces, pero él ante la cobertura también que él tiene de distintos sectores mediáticos del poder, repito, es decir, las investigaciones de Hugo Alconada-Amón, si el gobierno fuera otro o en otro contexto, sería un escándalo, pero lo tienen ahí en un lugar como diciendo, bueno, nosotros hacemos un trabajo por la transparencia, pero no tiene el impacto. Digo, y con esto termino porque estoy siendo muy, muy extenso, las facturas truchas, cuando Milei habla de la casta, las facturas truchas para financiar la campaña de Daniel Scioli en el año 2015, en connivencia con el impresentable del jefe de gabinete Francos, es decir, esas facturas truchas, está comprobado que hizo facturas truchas justamente para conseguir fondos para la campaña de Scioli en el 2015. Entonces, y eso y deporte. Entonces, jefe de gabinete y actual presidente. Siempre un placer, Guillermo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad que la pasé muy bien. Bueno, lo mismo nosotros. Gracias. Guillermo Justo Chávez, no fue parecida a la entrevista que tuvo Diana Mondino, fue menos incómoda. Me parece que le estaba incómoda ella, ¿no? Pero habla muy bien. Habla muy bien. Muy buen Qué buen inglés. inglés. Sí, totalmente. Yo rescaté lo mismo. En eso le envidié. Sí. Antes de retirarte. Todos los jefes, todos los cancilleres tienen que tener muy buen inglés, pues se lo criticaba, me acuerdo eso a un ex canciller.
Para mí tenés que ser bueno Yo en la que- política exterior, defender a Argentina y ya está. Yo digo una cosa, cuando yo estaba en Cancillería, la directiva que daba a todos los lugares donde uno va, habla en su idioma. Español. Porque Claro. cuando uno habla en otro idioma, hace una sesión de soberanía. Exacto. Por más que uno hable perfecto el otro idioma, sea el francés, sea el portugués, sea y después en lo Me social. encanta que pienso exactamente lo mismo. En lo social, por ejemplo, uno está sentado al lado de una persona que habla otro idioma y uno trata de comunicarse. Entonces, porque uno trata de ser amable, uno ve las conferencias de prensa de los que son como un poco simpáticas de los entrenadores de fútbol argentino cuando entrenan en Brasil y hablan en portuñol. ¿Por qué? Porque tratan de ser amigables, no por una cuestión de protocolo. Acá lo que hay que hacer es uno tiene que hablar. El chino, cuando da va a estar en el G20, el G7, habla en chino. Sí. El ruso habla en ruso y que cada uno tenga su traductor. Que Sí. entienda. pero Claro. me parece que es una forma, de este principio de multilateralismo y de igualdad de las naciones. Exacto. Gracias, Guillermo. Gracias a usted. No, me parece importante ese dato porque hablamos de soberanía, hablamos de Sí, defender sí. lo propio, dejemos de tener la cabeza colonizada por los gringos, loco, dale, por favor. Y Solo Milei no decíamos habla... que tiene una linda pronunciation. No, pero eso la verdad. sí, eso desde ya, eso me parece perfecto, porque además va a un programa, gracias, Guillermo, va a un programa de televisión, es otra Claro, cosa, es no distinto, es más es distinto, es funcionario, distinto, es otra total. historia. Me parece